anticipaba, el día de hoy en la mañana tenemos la votación en torno a uno de los invitados. Como planteé en la mañana, todos los invitados e invitadas han estado en conocimiento de todos los integrantes de esta Comisión Especial Investigadora desde el primer momento, y en todo este transcurso de tiempo y como ha sido enviado, se entiende el acuerdo a todos ellos, salvo uno que fue don Jorge Cafena, ex jefe de seguridad de la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, en el cual el diputado Jorge Brito no dio el acuerdo para que se le invite, razón por la cual iniciaremos esta sesión sometiendo a votación dicha invitación, para lo cual se requieren 7 votos a favor en todos los escenarios, independiente del quórum de la asistencia, para poder... ¿Cómo todos los escenarios no hay mayoría simple? Eso es, reglamentariamente la secretaria puede aclararlo. Presidente, para la invitación a funcionarios públicos, basta con que 4 diputados lo propongan, y en caso contrario se requiere mayoría absoluta, es decir, 7 votos que es la mayoría absoluta de los 13 integrantes de la comisión. Lo voy a plantear más ordenadamente, si me permite. Para autoridades de gobierno y funcionarios de gobierno central y descentralizado se requieren 4 diputados y diputadas en pos de aquello. Es decir, si alguien no estuviera de acuerdo, se necesitarían al menos 4 votos. Para particulares se necesitan 7 votos. Y los funcionarios y autoridades municipales se consideran para todos los efectos particulares, dado que no están bajo las facultades fiscalizadoras de esta Cámara de Diputadas y Diputados. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Yo le pediría, por favor, a la secretaria que leyera el reglamento respecto de las invitaciones a personas a la comisión investigadora. Porque si esto es lo que ustedes nos están diciendo, a mí me gustaría saber exactamente cuál es el punto en el reglamento y qué es lo que dice en forma precisa. No respecto de los rechazos a invitados, sino que la forma de acceder a que hayan invitado y que los diputados puedan invitar personas. ¿De dónde está establecido este número y estas cifras que usted plantea, presidente? ¿Lo está buscando la secretaría? No, sí, lo tengo acá. Ah, perfecto. ¿Lo leo de lectura? Proceda. El artículo 314, presidente, señala lo siguiente: las comisiones especiales investigadoras podrán citar a sus sesiones a los ministros de Estado, a los funcionarios de la Administración del Estado y al personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria, quienes estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que aquellas estimen indispensables para el cumplimiento de su cometido. No obstante, los ministros de Estado no podrán ser citados más de 3 veces a una misma comisión especial investigadora sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. Las citaciones y las solicitudes de antecedentes serán acordadas a petición de 1/3 de los miembros de la Comisión Especial Investigadora. Las citaciones podrán ser extendidas al funcionario directamente o por intermedio del jefe superior del respectivo servicio. En el primer caso, se enviará copia de la citación a este último para el solo efecto de su conocimiento. Tratándose de las empresas del Estado, bueno, eso no viene mucho al caso. En el caso de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la citación será llegar al superior jerárquico de la respectiva institución por medio del ministro de Estado que corresponda. Las autoridades, los funcionarios y las personas citadas conforme a lo anterior están obligados a comparecer a la sesión fijada por la comisión. Asimismo, dichas personas deberán suministrar los antecedentes y las informaciones que les solicite la comisión. Si aquellos se refieren a asuntos que conforme a una ley de quórum calificado tengan el carácter de secretos o reservados, o a los asuntos referidos en el inciso 3 del artículo 9A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, solo podrán ser proporcionadas en sesión secreta por el ministro de cuya cartera dependa o se relacione el organismo requerido por el representante legal de la empresa en que labore la persona que deba entregarlo. Sí. Ahora, el 316 señala que si fuera estrictamente necesario para el resultado de la investigación, por acuerdo de la mayoría de los miembros, se podrá recabar el testimonio de particulares o requerir los antecedentes que se estimen pertinentes y necesarios para el cumplimiento del cometido de la Comisión Especial Investigadora. El testimonio de los particulares y la proporción de los antecedentes solicitados serán voluntarios. Después señala que estas personas podrán declarar por oficio si lo estiman pertinente. Eso son las normas, presidente. Diputada Navellán. Sí, discúlpeme, pero lo que acaba de leer la secretaria respecto de los invitados es muy claro. Dice mayoría. En ninguna parte dice que se requiere el voto de 7 diputados. Mayoría de los miembros. Mayoría de los miembros, pues. ¿Cuántos? Mayoría de los miembros. Que
son 7, somos 13, la mitad es 6,5, se aproxima a 7. Y no es, ¿dónde dice que es la mayoría de los miembros y no especifica que es la mayoría de los presentes? Mire, yo, diputada Navian, yo obviamente he convocado a esta sesión, especialmente después de sala, para que esté la totalidad de los miembros. Es decir, el que no esté el día de hoy en este horario es porque no estuvo previamente en la sala. Entonces, yo he buscado dar las facilidades, avisé esto la semana pasada, que iba a votarse hoy día, lo recordé hoy día en la mañana, para que justamente estuvieran todos presentes el día de hoy y en este horario. Entonces, considerando esas facilidades, yo diría que procedamos. Entonces, el diputado Brito va a tener 3 minutos para poder plantear su antecedente. Yo veo que viene con algo bien largo, pero si pudiera sintetizarlo, por favor. Sí, lo puede sintetizar y ahí el diputado Longton tendrá sus 3 minutos para defender su invitación. Diputado Brito. Gracias, presidente. En primer lugar, yo quisiera no tener que estar realizando esto al inicio de una sesión tan importante en la cual queremos poder conocer más antecedentes y cómo mejorar las instituciones de emergencia. Pero en particular he acusado, como ocurrió en sesiones anteriores, que se ha mal utilizado la Comisión Especial Investigadora para hacer puntos políticos o para darle tribuna a algún candidato o candidata electoral. En esta oportunidad, objeté la solicitud al señor Cafena, quien se desempeñó como director de seguridad y no de gestión de riesgo de desastre en el municipio de Viña del Mar, como fue señalado en la solicitud, y en particular porque los antecedentes que yo he podido recabar desde antes de esta administración, siendo fiscalizador también de la administración anterior, es que el señor Cafena ingresó el año 85 como funcionario municipal y llegó al grado 5 siendo director del área de seguridad pública sin tener ningún título profesional ni técnico siquiera, pero lo peor de esto viene cuando una vez se inicia la investigación por irregularidades en el municipio de Viña del Mar, el señor Cafena es sancionado con la segunda sanción más drástica que establece el Estatuto de Personal Administrativo por graves faltas a la probidad en la gestión a cargo de la dirección. De hecho, es de conocimiento público que un contrato multimillonario por más de 100 cámaras de seguridad no estaban operativas y sí se continuaba pagando. En todo esto, en la gestión de la persona. Cuando este dictamen sale, el señor Cafena apela a Contraloría, lo cual fue rechazado, después presenta un recurso de protección en tribunales, lo cual también fue rechazado el año 2023, y una vez que ocurre el mega incendio, ha utilizado en reiteradas oportunidades tribuna pública, en medios locales y nacionales, para entregar información falsa y una crítica profunda a la actual administración. Me parece que uno puede tener una crítica a la actual administración, me parece que uno puede tener otras fuentes de información que no hemos podido verificar, pero lo que no puede ocurrir es que una tragedia que tiene que hacer que todos los sectores políticos actuemos con altura de mira, porque las vidas de nuestros compatriotas están en juego, porque esto le ocurrió a Viña, pero el día de mañana le puede ocurrir a cualquier comuna del país, utilicemos este espacio para buscar sacar mezquinos intereses, ventajas políticas, cuando aquí estamos en una situación de otra índole y que amerita lo mejor de nosotras y nosotros. Es por eso, presidente, que he objetado esta solicitud de que venga a exponer. Si tiene antecedentes, encantado de que los pueda enviar al correo electrónico. Yo me comprometo a estudiarlos, si hay alguna duda, a hacer la consulta también, pero no a prestar a esta corporación y al trabajo de esta comisión investigadora para que determinados grupos políticos utilicen este espacio para sacar créditos políticos con el dolor de nuestras vecinas y vecinos y con el esfuerzo que las instituciones de emergencia y la comunidad ha realizado a partir de esta tragedia. Eso es cuanto vengo a exponer, presidente. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, yo por lo menos no tengo recuerdo en este congreso de un invitado que haya sido censurado, que no haya querido que viniera a exponer, sobre todo cuando se trata de un funcionario público. El diputado Brito señala los años que lleva ese funcionario público en la Municipalidad de Viña del Mar y eso denota una sola cosa, que hay experiencia. Yo por lo menos no tengo conocimiento de que esa persona sea candidata a algo o sea político. Él es un funcionario de carrera, de planta, de la Municipalidad de Viña del Mar. Y obviamente hoy día está en una labores muy distinta a las que desempeñaba y el departamento de emergencia que él integrado de seguridad estaba contemplado precisamente en las emergencias a propósito de situaciones como las que vivimos a propósito de los incendios. Y la verdad es que no tenga título
poco dice, porque aquí estamos hablando de la experiencia que tiene y que a propósito de la labor que ha desempeñado a lo largo de los años. Es cosa de ver, el presidente de la República tampoco tiene título, o sea, no creo que sea un impedimento para poder ser funcionario público. Y en ese sentido creemos que es relevante porque esta persona dio declaraciones, y no políticas, respecto a la alcaldesa, dio declaraciones respecto de cómo se había abordado la emergencia por parte del municipio de Viña del Mar. Y por lo tanto, en base a esas declaraciones, que son desde el punto de vista técnico y su experiencia en el municipio, previo a la administración de esta alcaldesa, son tremendamente relevantes porque permiten contrastar cómo actuó esta administración y cómo se ha actuado previamente en emergencias cuando él estaba en un rol preponderante precisamente en estas labores. Y respecto a los sumarios, la verdad es que eso no puede inhabilitar a ningún invitado a venir a esta comisión, sino imagínense, incluso parlamentarios no podrían estar por ser sancionados por la Comisión de Ética. Yo creo que el estándar moral no lo define, o ético no lo define un parlamentario, lo definen precisamente las funciones que desempeñan y el rol que ha desempeñado en el cargo que está ejerciendo. Y por otro lado, sin ir más allá, presidente, el sumario, adivine qué administración lo puso contra el funcionario. Esta administración, que obviamente donde hay una animadversión clara frente a este funcionario, que por lo menos yo no tengo antecedentes que esté en ningún proceso judicial, no está condenado, y por lo tanto me parece que no hay ninguna inhabilidad para que pueda asistir a esta comisión a expresar su testimonio y que además, cuando hay un parlamentario que se opone, eso solamente genera más expectación respecto a un invitado que podría tener una versión que contrasta con precisamente la relevada por el municipio, donde evidentemente pueden haber elementos políticos que puedan distorsionar la objetividad e imparcialidad respecto a este funcionario que trabaja hoy día en la municipalidad. Perfecto, bueno. Ya habiendo dado los argumentos a favor y en contra, procedemos a la votación. Diputado Brito. ¿La votación es para autorizar que venga o para aprobar la apelación? A favor aquellos que deseen que asista, en contra aquellos que no quieren que asista. Claro, presidente. En contra. Diputado Celis. A ver, quiero fundar muy brevemente. Yo conozco al señor Cafena. Él fue director de seguridad, lo cual consideraba emergencias. Él participó en numerosos operativos de frente a aluviones, lluvias, incendios, etcétera, en Viña del Mar. Me consta. Fui concejal y lo vi trabajando en eso. Si lo habrá hecho bien o mal, eso queda a criterio de cada uno. Pero sí lo que yo puedo decir, que esta administración sí tuvo una directora de seguridad ciudadana, la cual fue desvinculada y era socióloga. Yo no sé si un sociólogo tendrá mucha experiencia en seguridad ciudadana, pero si ella quiere venir, por ejemplo, yo no tendría ningún problema en que viniera para acá. Así que, sumándome, que ojalá se le pueda invitar a esta socióloga que fue desvinculada, yo me sumo y voto a favor que venga el señor Cafena. Gracias. Señor Cuello. En contra. Diputado Lonton. A favor. Diputada Navillán. A favor. Diputado Olivera. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Teao. A favor, secretaria. Presidente. Abstención. 2, 3, 4, 5, 6. Por la afirmativa, 6 votos, 2 en contra, 1 abstención. Continuamos con la sesión del día de hoy. El resultado es que no se va a invitar al... O sea, aquí estaba... O sea, no estoy en la obligación de darlo primero, diputado Longton, y en segundo lugar, yo entiendo que la oposición tenía mayoría, 7 diputados y diputadas en esta comisión para haber tenido la mayoría. Y yo creo que la respuesta de quién no está presente debería darla otra persona, otro diputado o diputada de esta comisión. Ustedes saben... yo he dado todas las facilidades. Sí, yo he dado todas las facilidades, diputado Longton. Continuamos con la sesión del día de hoy.
donde tenemos en primer lugar al profesor asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctorado en Ingeniería y Seguridad en Contraincendios de la Universidad de Edimburgo, don Pedro Resca Cabello, que lo tenemos presente. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos por la invitación. Voy a tratar de compartir. A ver, espérenme un segundito. Ya, ahí se ve. Ya. Bueno, es un honor para mí estar acá. Nuevamente agradezco la invitación. Quiero mencionar también a las víctimas del incendio, no solamente a quienes perdieron la vida, sino que a quienes resultaron heridos, perdieron seres queridos y perdieron sus bienes. Voy a hacer rápidamente una pequeña reseña de lo que nosotros hacemos en la Universidad Adolfo Ibáñez en términos de ciencia de incendios. Somos un equipo multidisciplinario. Trabajamos en distintos temas relacionados con la ciencia de incendios y con aplicaciones no solamente en incendios forestales, sino que en incendios de compartimiento y también en riesgo de incendios, que es algo que nos preocupa mucho. Somos un equipo pequeño y tengo que declarar que nosotros trabajamos en conjunto con CONAF, Arauco y la Universidad Técnica Federico Santa María en varios proyectos financiados por la ANIT. Sobre los hechos del 2 de febrero de este año, bueno, no he participado de la investigación, no tengo acceso a todos los detalles y por lo tanto para mí es difícil emitir un juicio sobre instituciones o personas y las acciones de personas en particular. Ahora, si uno piensa en el sistema, y entendiendo un sistema como toda la serie de medidas que están implementadas para proteger a las personas, para proteger la propiedad y asegurar el funcionamiento de la ciudad, claramente podemos constatar que hubo una falla catastrófica ese día, ¿ya? Ahora, en mi opinión, la falla es difícil imputarla a personas o instituciones específicas, sino que más bien, mi opinión es que el diseño del sistema no fue capaz de responder a los desafíos que imponen los incendios forestales en la zona de la interfaz urbano-silvestre, ¿ya? Ahora, quiero invitarlos no solamente a que analicen lo que pasó el 2 de febrero, sino que también que consideren que cada año en Chile mueren aproximadamente 315 personas en promedio, producto de incendios. Y si ustedes ven la demografía de las muertes, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, mueren guaguitas y adultos mayores. Así que yo creo que es la oportunidad para que entre todos mejoremos el sistema, la manera en que nosotros en Chile nos protegemos de los incendios de los incendios en general, perdón, no solamente forestales. 315 personas. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo entiendo por un sistema? O sea, pensando en un sistema de ingeniería, lo que hay que hacer es, bueno, implementar a nivel de la estructura, hay que implementar distintas medidas para, considerando que viene un incendio desde un área silvestre, considerar distintas medidas para proteger la estructura del ataque de pavesas, de las llamas, y no solamente eso, sino que también proteger la estructura del incendio de estructuras vecinas, ¿ya? Al mismo tiempo, hay que proteger a la comunidad, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Implica tomar medidas para frenar o para minimizar la propagación de los incendios, tomar medidas para proteger la infraestructura crítica, garantizar la evacuación y obviamente también facilitar el trabajo de las brigadas de respuesta a emergencia, ¿ya? Obviamente que eso también implica que hay que tener un sistema de notificación que tiene que ser oportuno y eficaz, ¿ya? En mi experiencia, la mejor alternativa para diseñar un sistema de estas características tiene que ser un enfoque basado en riesgos, ¿ya? ¿Por qué? Porque permite cubrir grandes extensiones geográficas y de alguna manera hacerse cargo de la diversidad de escenarios como los que uno puede encontrar en los incendios de interfaz. Ahora, el diseño del sistema, si reconocemos que este sistema tiene que rediseñarse, debiese diseñarse de una manera inherentemente más segura. Y este es un concepto que viene de la seguridad de procesos, es decir, de las refinerías de petróleo, por ejemplo, ¿ya? Y que tiene digamos, esos conceptos que están ahí.
Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en minimizar la cantidad de combustible, podríamos pensar en sustituir materiales combustibles por materiales no combustibles en las casas y las estructuras, ¿ya? Y también pensar en limitar los efectos, las consecuencias de los incendios a través del diseño. O sea, ¿qué implica esto? O sea, hacer de que cuando el sistema falle, que no falle de la forma catastrófica que falló el 2 de febrero. ¿Ya? Y, por ejemplo, si ustedes piensan en la cantidad de agencias que intervinieron esos días, ¿ya? Yo creo que se podría, de alguna manera, simplificar ese sistema para reducir o minimizar las oportunidades de error. ¿Ya? Ahora, yo mencioné la gestión y el sistema de gestión, este sistema de seguridad contra incendios debiera primero contar con el compromiso de toda la sociedad. ¿Ya? Eso no solamente los estamentos gubernamentales, sino que también la ciudadanía. ¿Ya? Hay que caracterizar el riesgo. Nosotros trabajamos bastante en la caracterización del riesgo, gestionar el riesgo, y que es algo que yo me voy a tener ahora, y también aprender de los eventos anteriores. En términos de gestión del riesgo, hay varios temas que quiero tocar acá. El primero, en términos de la prevención de incendios, me parece que podríamos avanzar hacia un sistema en donde se dieran pronósticos de meteorología de incendios. Me parece que eso podríamos hacerlo en la temporada de incendios. En Australia, por ejemplo, se restringen ciertas acciones cuando hay una meteorología de incendios que es más severa, ¿ya? No me voy a tener mucho en el control de los combustibles, porque cae de cajón eso. En términos del diseño territorial, a mí yo sugiero que hay que pensar en que hay que tener una estrategia de seguridad contra incendios. Es decir, tenemos que diseñar las ciudades y los barrios considerando la manera en que nosotros definimos el luchar contra la emergencia. En términos de evacuación, obviamente que tenemos que diseñar algo que permita evacuar rápidamente y claro, la evacuación, lamentablemente, mucha gente murió durante la evacuación. Pero ¿a quién le atribuimos la culpa? ¿Es porque estaba mal diseñada la ciudad? ¿Es porque no se dio la alerta en forma temprana? Si es que no se dio la alerta en forma temprana, ¿por qué fue? Porque no fuimos capaces de predecir cómo iba a ser el comportamiento del incendio en la zona urbana. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos, ¿ya? Entonces, por eso a mí yo ejemplifico el problema de imputarle la responsabilidad a alguien en esto de la evacuación, ¿ya? Ahora, ¿qué se hace en Australia? Podríamos pensar en definir zonas seguras. Se observó que algunas estructuras más sólidas en los barrios en Viña, como por ejemplo iglesias o gimnasios, resistieron y hubo gente que se refugió ahí y sobrevivió. Entonces podríamos pensar en reforzar esa infraestructura y tener zonas para cada barrio que funcionasen como refugio, ¿ya? En ciertas zonas va a haber que instalar refugios específicamente diseñados para resistir los incendios y también, como se hace en Australia, instalar parques o hacer que los parques o plazas funcionen como refugios de último recurso, en donde la gente va a estar expuesta, pero va a estar en situaciones mucho más o menos severas que en otros casos, ¿ya? A mí me parece que, claro, permitir que la gente construya en zonas de riesgo es inaceptable, intolerable más bien. Así que también hay que hacer algo al respecto. Y por último, la OBUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, debiese modificarse y también resolverse algunos temas de jurisdicción, porque en la interfaz no se sabe si estamos en el lado urbano o en el lado silvestre. Protección contra incendios, lo único que quiero decir también es que sería bueno que la OBUC también incorporara o que controlara la manera en que se usan ciertos materiales combustibles. También en el incendio se observó mucho que hubo igniciones en los techos, o sea que las casas debiesen construirse de una manera que resistan el ataque de las pavesas, sobre todo en los techos. Y el caso de Villa Botania, a mí me parece que demuestra lo útil que es el aplicar estas guías para los habitantes que permitan de alguna manera gestionar localmente el riesgo de incendio. Fiscalización. Bueno, hay que hacer cumplir la UC y a mí me parece que la manera de resolver el tema de los campamentos no es con ingeniería, sino que, como se hizo en los años 90 y 2000, es erradicando los campamentos y evitando de que haya gente que viva en esas condiciones precarias y haciendo que viva en casas más firmes, digamos así, y más resistentes a los incendios. Y finalmente, aquí los colegas bomberos, a mí me parece que hay que repensar, y también los invito a que consideremos eso en conjunto, hay que repensar las tácticas de combate de incendios cuando hay deflagraciones urbanas, porque normalmente los cuerpos de bomberos están diseñados para
para lidiar con un par de estructuras que se están quemando al mismo tiempo, pero cuando hay múltiples estructuras que se queman todas al mismo tiempo, el sistema colapsa rápidamente. Y con esto termino. A mí me parece que el sistema completo falló catastróficamente ese día. A mí me parece que lo podemos hacerlo localmente. En Chile tenemos las capacidades para diseñar un sistema que sea mucho más robusto, que proteja a los ciudadanos, la propiedad y el medio ambiente. Y con eso les agradezco su atención y bueno, atentos si es que hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Patricio Lara, tenemos invitado también a don Patricio Lara, que es el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que viene acompañado del comandante del Cuerpo de Bomberos, don Vicente Mayolo. Bueno, antes de iniciar, evidentemente, el punto de la tabla y las razones por las cuales están invitados, yo no quería perder la oportunidad de aprovechar de manifestar, creo que no solamente a nombre mío, sino de toda la comisión, la solidaridad y el respaldo con bomberos de Valparaíso. Yo sé que fruto de los resultados de las indagatorias del Ministerio Público y la PDI han tenido momentos muy duros, pero evidentemente aquí es la institución la que tiene que prevalecer y por lo menos no me cabe duda que todos los integrantes de esta comisión estamos en ese ánimo de apoyo y respaldo al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Habiendo dicho eso, hemos invitado a don Patricio Lara, producto de que él fue justamente la persona por parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso que se subió al vuelo entre las 16:40 y las 17:40 del vuelo de coordinación que levantó la CONAF en ese horario, y es muy importante para esta comisión conocer qué sucedió en ese vuelo, primero que todo, qué recorrido tuvo, qué se observó y qué se podía concluir de ese vuelo. Don Patricio y obviamente también don Vicente, tiene la palabra. Bueno, primero que todo, buenas tardes o buenas noches ya en realidad por el horario. Bueno, en mi calidad de segundo comandante, ese día de este trágico día, en conjunto con el resto de los comandantes y liderados por Vicente, que es el comandante de la institución, de acuerdo a la planificación, se tomó la determinación de sobrevolar el área afectada, digamos, en coordinación con la CONAF, con el objetivo de poder ver efectivamente la proyección que este incendio tenía y cuál era el comportamiento que tenía en el sector donde se inició, que técnicamente es la cola del incendio, que era el sector de las tablas. El sobrevuelo en este caso comienza en la ruta 68 frente a la puerta de entrada de la Reserva Forestal de Peñuelas, en donde ahí estaba el mando conjunto que estableció el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con CONAF en este caso, y con otras instituciones que estaban presentes en ese lugar. El sobrevuelo comienza por sobre el sector o el deslinde entre la ruta 68 y el predio del lago Peñuela, y se comienza a generar un sobrevuelo perimetral para poder ver en este caso cuál era el comportamiento y la amenaza que se tenía en ese minuto en el sector donde estaban emplazados los recursos, que era el puesto comando y otros recursos que estaban en un área de espera. En todo momento ese sector estaba un fuego bastante activo, digamos, en el sector sur de la ruta 68 y en el sector norte de la ruta 68. Había bastante humo, por lo tanto el piloto, en cierta manera, una vez que entró en operación en la aeronave, se coordina, entiendo, con la torre control de la DGAC y le indica el plan de vuelo, en este caso, que es que va a recorrer el sector de Peñuelas, para posteriormente dirigirse al sector de Villa Alemana y del sector de Quillota, o San Pedro específicamente, se tenía información que se estaba iniciando un vuelo. Con esto quiero decir que este sobrevuelo que se hizo, en la cual yo participé, se hizo un sobrevuelo inicial por el incidente, pero posteriormente se desplazó a ver el incidente forestal estructural que se estaba produciendo interfaz en el sector de Lo Moscoso, y posteriormente al sector de Quillota. Ahí en el sector de
Peñuelas, cuando tratamos de hacer el perímetro completo, que muchas veces lo que se hace cuando se hace un sobrevuelo, se recorre todo el incendio de manera perimetral. Eso no pudo ser completado de manera total porque las condiciones de visibilidad que habían en ese minuto eran malas. Por lo tanto, el piloto no pudo generar, como se dice, la vuelta completa, dado que el sector de avance quedaba principalmente hacia Quilpué, hacia el sector, si nos enfocamos geográficamente, hacia Pompeya Sur. La columna de humo era bastante espesa, lo que no hacía, digamos, tener una visualización. Por lo tanto, ahí el piloto toma la decisión de tomar hacia el sector de Vía Alemana. Y ahí, llegando a Villa Alemana, se coordina con la operación aérea que estaba en ese sector para poder ingresar a un perímetro a una altura adecuada, dado que habían operaciones aéreas en ese sector. Se realiza un perímetro, se visualiza, digamos, lo que estaba pasando. Para nosotros, en lo concreto, era visualizar solamente, dado que no teníamos una capacidad técnica en el caso de Villa Alemana. Y posteriormente a San Pedro, que era Quillota, también un incendio que estaba en forma incipiente. Cuando regresamos al sector de Peñuelas, el piloto trató de corregir el curso para poder entrar por el lado contrario, o sea, por el lado del mar, para que nos podamos orientar, pero esa labor no se pudo hacer, dado a la intensidad de humo que había, que era poco seguro, digamos, realizarlo. Por lo tanto, se devolvió realizando el mismo perímetro que habíamos realizado cuando salimos a tratar de irnos a la cabeza del incendio. En donde por lo menos ahí apreciamos que el incendio iba, digamos, con una proyección importante hacia el sector de Quilpué y también con una proyección probable hacia Viña del Mar, por un sector. Y sabemos que los incendios forestales tienen un comportamiento bien errático de acuerdo a las condiciones climáticas que se puedan dar. Por lo tanto, también estaba la probabilidad que este incendio pudiese irse al sector poblacional de Nuevo Placilla, si hacíamos una proyección, digamos, en cómo se venía, digamos, visualizando. Por lo tanto, nos dimos la vuelta por el sector este, bien digo, hasta donde el incendio donde comenzó, que era el sector del Fondo de las Tablas y la Ruta 68, que también ahí tenía un comportamiento bastante activo. Lo que yo visualicé como mando en la coordinación operativa era que por lo menos los recursos que teníamos en la Ruta 68 o dentro del predio no teníamos mucho alcance sobre esto porque el fuego ya había coronado un sector de bosque de pino mayoritariamente y se había ido, digamos, por corona desplazándose. Por lo tanto, no había un trabajo efectivo de manera terrestre, más la proyección que se tenía. Por lo tanto, cuando el vuelo aterrizamos nuevamente, le comuniqué las novedades al comandante y ahí se tomó la decisión de sacar todos los recursos que teníamos de apoyo del Cuerpo de Bomberos de Quilpué y de Viña del Mar, que estaban trabajando desde las 14 horas aproximadamente en el lago Peñuela, a nuestro requerimiento obviamente. Le indicamos a esos mandos que se tenían que devolver a su jurisdicción porque el incendio tenía un avance o una probabilidad de proyección hacia el sector de Quilpué y hacia el sector de Viña del Mar. Eso es más o menos de manera sucinta, digo. Diputado Brito, ¿ya ha pedido la palabra? Gracias, presidente. Sí, bueno, es que sobre las dos exposiciones al final en la misma ronda de preguntas, pero sin antes reafirmar lo que señaló usted, presidente, de que nuestro país conoce la institución de generación en generación. Estuve con damnificados del mega incendio que se acordaban cómo en un incendio en Playa Ancha su abuelita había sido salvada por bomberos 2 generaciones anteriores, porque yo estaba justamente con los nietos de esto. Entonces, con esto quiero dejar en evidencia y recalcar que 170 años de historia no se desconocen ni se manchan por un criminal infiltrado. Y tienen todo el respeto y el apoyo de nuestras comunidades, de nosotros como corporación, como institución, transversalmente en todos los sectores políticos, porque hemos sido testigos muchísimas veces del esfuerzo y el sacrificio que hay en la institución, y no solo de los voluntarios, sino de todas las familias que deben también compatibilizar la vocación del bombero o la bombera también con las responsabilidades familiares. Entonces, partiendo por eso. En segundo lugar, respecto a la presentación de don Pedro Resca Cabello, a quien agradezco,
me llamó la atención y que hasta el momento no lo había escuchado, de que consideráramos en la constructibilidad de las viviendas ciertas condiciones para poder asegurarnos, o para que sean más seguras. Y en eso en particular sobre el material de los techos. Si es que tiene algo de detalle o información que a nosotros nos permita poder solicitar, cuando enciende allá se apaga acá, que a nosotros nos permita poder solicitar que el proceso de reconstrucción considere este tipo de materiales en las viviendas. Y bueno, y agradeciendo al primer y segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso por la exposición, yo solo le quería consultar una idea que también surgió en la sesión de la mañana, y es que hemos constatado que el COGRID no es espacio ni atingente ni oportuno para la toma de decisiones operativas. Sin embargo, quisiéramos saber cuál es el espacio que corresponde que estén los jefes técnicos y en donde se discutan aspectos operativos que son distintos de los aspectos estratégicos a los cuales puede ir un delegado, un CEREMI, que andan por dos carriles y que no podemos descuidar uno por atender al otro. Entonces, ¿cómo se imaginan que sería ese espacio de coordinación? Algunos han planteado un comando de incidentes, pero ¿de qué manera consideran que nosotros podríamos evaluarlo para que en el informe de este trabajo de la Comisión Investigadora podamos ahí señalar cuáles son los temas pendientes que necesitamos legislar, y ahí el compromiso nuestro a continuar impulsando hasta que se logre? Muchas gracias, presidente. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecerle por supuesto a nuestros invitados, su presencia acá hoy día. Me gustaría saber, solo para constancia, porque tenemos que hacer después calzar todos los elementos de las distintas intervenciones que hemos escuchado, entonces tener claridad de lo siguiente por parte de la exposición de bomberos. ¿A qué hora entonces tuvieron conocimiento en ese sobrevuelo de que la proyección del incendio iba muy probablemente hacia zonas urbanas? Y en segundo lugar, yo deduzco que en ese vuelo estaban con personal de la CONAF. Y en tercer lugar, si en ese vuelo tenían efectivamente comunicación ustedes en ese minuto con tierra, en el fondo con otras instituciones, o si estaban tan incomunicados como estábamos probablemente a esa hora ya en terreno. Entonces, la hora, si es que había gente de CONAF y si estaban comunicados. Muchas gracias. Diputado Brito. Sí, presidente, y un último aspecto que para mí no es menor, ¿ah? Y hice relación con lo que pasó ahora en la comisión. Yo quiero pedir por su intermedio, presidente, disculpas a nuestros invitados porque los mismos parlamentarios al parecer vinieron solo a votar y luego se retiraron sin escuchar las audiencias, y me parece que eso no corresponde. Yo valoro que aquí estemos nosotros cumpliendo con nuestro trabajo, pero es importante pedirle disculpas por su intermedio, presidente, a nuestros invitados. Diputado Brito, hay que ser humilde en la derrota y aún más humilde en la victoria. Diputado Sánchez. ¿Por qué dice eso, presidente? Si no tiene nada que ver con humildad ni arrogancia. Muchas gracias, presidente. Bueno, a propósito de eso, comparto por supuesto el tema de las disculpas, pero también creo que corresponde hacer el punto, presidente, de que yo anticipé esto y con varios días de anticipación, y le solicité que por favor esta sesión no se citara hasta ahora. Y espero que no se vuelvan a citar sesiones a esta hora porque, claro, estamos nosotros tres acá, pero y es triste decirlo, es lamentable, pero es previsible o anticipable que esto pueda ocurrir. Al fin y al cabo, muchos en el fondo somos padres de familia, hay situaciones particulares. En el fondo estas situaciones pueden ocurrir y la idea es que estemos la mayor cantidad de miembros de la comisión posible en estas sesiones. Muchas gracias. Yo tengo las siguientes preguntas. Usted planteó someramente que era de rápido avance el incendio, ¿cierto? Quería que fuera más claro en cuanto a ese rápido avance. Ahí cuando ustedes, como comando de bomberos, en el puesto de mando conjunto, liberan, entre comillas, a los recursos de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, ¿eso fue antes o después de que el comandante Brito de Viña del Mar hubiera visualizado que el incendio venía bajando por Las Palmas, para tener esa temporalidad aproximadamente? Que ahí el comandante Brito lo plantea hace el llamado a las 18:05. El director de Senapred regional
don Felipe Stay la semana pasada planteó que CONAF se bajó el vuelo y no transmitió nada. Eso planteó el exdirector regional, pero que era director regional en ese momento. ¿Usted comparte efectivamente que el director regional o CONAF cuando baja ese vuelo no transmite esto que visualizó este rápido avance hacia Viña del Mar y Quilpué? Y una pregunta, usted no sé si ha participado en un vuelo de observación y reconocimiento previamente, pero le llamó la atención de que esto fuera este vuelo de reconocimiento, que habitualmente se les conoce como ACO, avión de coordinación, haya sido en un helicóptero y no en un avión de coordinación, producto de que yo tengo entendido que CONAF cuenta con aviones de coordinación que tienen justamente sistemas de captura de información videográfica y para su transmisión en tiempo real a puestos de mando móvil y centrales. ¿Usted le llamó la atención que fuera un helicóptero y no una de esas aviones de coordinación? Esa sería mi pregunta. En el mismo orden, usted primero, las preguntas del diputado Brito, y después don Patricio. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, hay guías de diseño. En Estados Unidos se construye mucho más con materiales combustibles, pero sin embargo, o sea, más que pensar en que el material del techo tiene que ser no combustible, que por cierto tiene que serlo, hay que pensar que las pavesas están empujadas, están movidas por el viento, y en el fondo se pueden meter entre medio en el entretecho, entre medio de las tejas. Entonces, claro, hay que pensar en cómo asegurar el contorno de la casa y del techo en ese caso en particular, para que no penetren las pavesas. Obviamente que si el revestimiento es combustible, va a tener muchas más probabilidades de quemarse que si no lo es. Pero existen, y nosotros sí les podemos hacer llegar algunas guías que se están desarrollando. Para cerrar, simplemente decir que en Estados Unidos y en Europa, digamos, en el resto del mundo, están más o menos las mismas, en el sentido que están todavía tratando de llegar a una solución que sea la más eficiente para reforzar las estructuras. Muchas gracias. Sobre el punto, muy breve, por favor. Muchas gracias. Solo entender bien si no es más eficaz, por la dificultad obviamente de encontrar elementos poco combustibles que sean económicamente accesibles, digamos, ¿no es más eficaz destinar los recursos públicos, los recursos destinados a esto, a la contención temprana de los incendios para que no se nos arranquen? En el fondo, ¿no es más fácil eso? Sí, señor diputado, toda la razón. El sistema, esto es como los autos, ¿ya? O sea, ¿qué es más eficaz? ¿Tener frenos ABS o airbag o cinturón de seguridad? O sea, obviamente que lo mejor es no chocar, ¿ya? Y lo mejor claramente es que el incendio lo controlemos cuando está pequeño. Pero lo que tenemos que pensar, y este sistema, claro, no quise alargarme mucho y no parecer muy académico, pero hay que tener capas de protección, ¿ya? O sea, hay que pensar como que esto es como un fuerte que tiene trinchera. Entonces, claro, la primera es atacar el incendio temprano, y hay que detectarlo temprano, y tenemos que hacer ese ataque primario, pero tenemos que tener una serie de capas de protección que sean independientes unas de otras para evitar de que esto termine como terminó el 2 de febrero. O sea, si hubiera habido una de las capas de protección que hubiera funcionado, no habríamos tenido esta tragedia, ¿ya? Entonces, sí, toda la razón, 100%, y ahí el rol de los bomberos es, pero número uno, pero si es que ocurre que se va de las manos el incendio, hay que tener otras capas de protección. Don Patricio. ¿Me puede, por favor, repetir la pregunta, diputado? Porque en realidad ya hasta ahora... No se preocupe. Pero conmigo. Sí, mucha capacidad de retención a esta hora. Es que hemos notado que hay un nivel estratégico y hay un nivel operativo táctico. Entonces, ¿en qué espacio, cómo se imaginan que ese ser ideal ese espacio táctico? Perdona, mira. ¿Qué instituciones concurrentes hay? Mira, nosotros siempre hemos discutido... Ahora sí. Siempre hemos discutido en terreno, porque finalmente los que estábamos en el incidente mismo, tenemos una realidad y un requerimiento de necesidades de coordinar
con otros estamentos o otras instituciones en terreno. Por lo tanto, acá lo que nosotros debemos apuntar que efectivamente pueda generarse una mesa COGRIC o el nombre que se le quiera llamar de manera técnica, a que aquí en Chile afortunadamente hemos trabajado, yo creo que en los últimos 7 años, en la implementación del sistema de comando de incidentes, que no sé si acá lo habrán comentado y lo habrán nombrado. Nosotros como institución, yo creo que somos bastante responsables en decirlo, somos uno de los primeros cuerpos de bomberos en nuestro país en lo cual lo implementamos, y a su vez otros entes o otros organismos comenzaron a hablar la misma terminología, comando incidente, comandante incidente, mando conjunto. Y efectivamente hoy día la gran brecha que existe es que se genera esta constitución del COGRIC y que el COGRIC necesariamente tiene que ser en un lugar definido de acuerdo a los planes de emergencia que tenga cada una de las comunas o las provincias o las regiones, y que no necesariamente es en el lugar donde está ocurriendo el incidente. Por lo tanto, acá debe establecerse que debe haber una especie de COGRIC táctico y otro estratégico. El táctico es cómo vamos a estar en el lugar y qué requerimiento, y el estratégico puede estar a lo mejor cercano al lugar donde está el incidente, no necesariamente donde mismo, pero tener un canal de comunicación y de requerimientos súper relevante. De hecho, creo que no viene el caso, pero igual en lo personal estuve surrogando al comandante en otro incidente que tuvimos que podría haber sido bastante complejo, que fue el día de la Bengala en el Cerro Cordillera, y en que se constituyera el COGRIC y nosotros generando o definiendo las labores de la contención de la propagación hacia las viviendas, era dificultoso dejar de hacer eso para ir a asistir a un COGRIC. O sea, de hecho, ahí establecimos un mando conjunto, pero ninguno de las cabezas que estábamos ahí nos podíamos desplazar a la hora que se había citado. Y ahí estaba la recomendación de que yo creo que igual el tema del preplaneamiento, el tema de la cultura o el tema de lo que está regulado en alguna ley orgánica o en el tema de funcionamiento debe cumplirse. O sea, ese es un poco el tema que yo creo que lo tienen que haber analizado abiertamente con todas las exposiciones o todas las personas que invitaron anteriormente a esta comisión. ¿Y con respecto a la otra pregunta? Ya. ¿La propagación? Propagación rápida. Era... perdón. Sí. La primera la del... Era hora con A y si estaban comunicados. Mira, nosotros, yo la hora, más o menos con algunas imágenes que yo tomé, y de hecho le transmití vía WhatsApp al resto de los comandantes, la hora digamos, en la cual ya se tenía, digamos, por lo menos desde el punto de vista de Valparaíso, cuál era la propagación del incendio, era alrededor de las 17:40, 17:45. Hay que señalar algo, que lamentablemente este tipo de incendios son cíclicos. O sea, si buscamos historia o noticias, estos incendios que han partido lamentablemente en el lago Peñuela, en el fondo de las tablas, y que ha habido un comportamiento meteorológico extremo, como lo que se dio ese día, baja humedad, alta temperatura, vientos, digamos, de orientación sur, siempre se ha propagado hacia Quilpué, hacia Viña del Mar, hacia Rodelillo. O sea, de hecho, acá con el comandante tenemos 30 años digamos, de servicio en la institución, y para nosotros si nos dicen, oye, un incendio en el lago Peñuela, muchas veces terminan en Placilla, Nuevo Placilla, en Rodelillo, en Viña del Mar. Por lo tanto, la propagación se podría estimar sin meternos ningún software que hay disponible para poder hacer prognosis, se tenía esa estimación. Y de hecho, cuando nosotros hicimos el retorno y se vio que había una amenaza importante hacia Pompeya Sur, Quilpué y hacia Viña del Mar, es un poco la comunicación que le hago, digamos, al comandante para poder desmovilizar los recursos. Hay que saber que en el caso de los incendios forestales se establecen zonas de trabajo, el puesto comando, áreas de espera y las zonas o los sectores en los cuales se asignan los bomberos o los carros o los recursos a trabajar. Cuando visualizamos, el personal visualicé eso, veis que efectivamente los cuerpos de bomberos de Quilpué y de Alemana que estaban trabajando se retiraran del lugar, considerando que había que transitar un tramo importante de donde estaban trabajando hacia donde estaba establecido el puesto comando para que se pudiesen desmovilizar a donde fuese necesario. Y con respecto a la propagación, por lo menos ya me...
Sí, o sea, hay comunicación dentro del radio, o sea, por equipos comunicaciones convencionales que usamos los bomberos, hasta cierta altura o distancia podemos tener comunicación. Estaban funcionando. Hay que considerar que el backup, entiendo que fue después de las 18 y algo, que 18:15, Blackout, sí. el blackout total. Pero las comunicaciones que tuvimos entre los comandantes, que fue cuando no había comunicación radial, el teléfono no funcionó perfectamente en cuanto a mandarle ciertas imágenes y decir, oye, ¿sabes qué? Esta es la propagación que nosotros tenemos. Entonces, Disculpa, sí, presidente, es que sí, ahí con lo que dice el segundo comandante, yo lo manifesté en su momento de que él me hace llegar el aviso para que había una posible propagación hacia Viña del Mar, ¿ya? Se visualizaba propagación hacia Quilpué, y es ahí donde justamente Viña despacha recursos al sector del Puente Quiteño en la ruta Las Palmas, ya en el camino Las Palmas. Entonces se dio esa coyuntura de poder tener la información que había mandado vía WhatsApp desde el helicóptero. Y con respecto al avance, lo que usted vio del avance, si es que efectivamente desde CONAF, una vez bajaron del vuelo, transmitieron o no, y si es que no le llamó la atención, si es que era un helicóptero y no un avión de coordinación. Con el micrófono, por favor. Me voy a referir primero a la última parte. Normalmente, siempre en este tipo de incidentes, ya sea forestales, netamente forestal, o con amenaza de interfaz forestal, las coordinaciones, los sobrevuelos, los reconocimientos de primera instancia, siempre, por lo menos los bomberos, puedo hablar de Valparaíso, ojo, se han hecho en aeronaves de esta característica, helicópteros, ya dado que tienen la facilidad que son los mismos helicópteros que están muchas veces en el combate a incendio, que digamos lo dejan un poco fuera de servicio en lo que es la capacidad de estar desplegando agua en algún sector determinado, aterrizan en un helipunto seguro para que tanto el mando técnico de CONAF como bomberos puedan hacer el sobrevuelo perimetral del sector. La información de efectivamente estos aviones de observación muchas veces es como tal, como usted lo señaló, que hay información de sobrevuelos de aeronaves que de hecho están volando a una altura bastante superior a las operaciones aéreas. Y claro, ellos tienen tecnología para poder visualizar cuáles las zonas con mayor temperatura, con mayor propagación. Y efectivamente, en el momento que nosotros nos desplazamos desde el lugar donde estaba el puesto de comando inicialmente constituido, que era en el interior del lago de la reserva, y nosotros nos desplazamos a la ruta 68, ya había información que el mando técnico de CONAF nos informó de la propagación que iba incluso hacia donde nosotros nos encontramos. De hecho, nosotros estábamos al interior de la ruta y hubo una pavesa que saltó, como se puede decir, detrás de la ruta 68 y se propagó hacia donde nosotros estábamos. En el sentido de cuando nosotros estábamos ya en la ruta 68 y la información, cuando nosotros bajamos, lo que quedamos de acuerdo con CONAF es que nosotros íbamos a desmovilizar recursos de Quilpué y Viña, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visualizado, y el resto de la información ya a posterior del comportamiento lo tuvimos solamente por coordinaciones radiales, porque ni siquiera había celular, digamos. Pero no teníamos, digamos, después de las 18:30 o 18:15 información de cuál era el avance, considerando que nosotros como Valparaíso nos quedábamos trabajando en la contención de lo que era de la ruta 68 hacia el sur, pensando que ese sector no estaba controlado y que si no lo controlábamos se iba a propagar hacia el sector de Camino Quintay, podría saltar Camino Quintay y llegar al sector poblacional de Casas de Peñuela, que era un comportamiento extremo. Por lo tanto, ahí nosotros desmovilizamos, como les dije anteriormente, los recursos de otros cuerpos de bomberos y ahora armamos fuerzas de tarea de Valparaíso y de compañías que estaban todavía en sus cuarteles acá en Valparaíso y los despachamos a Viña del Mar de manera de apoyo. En ese vuelo iba usted, iba el piloto y el jefe de incendios de CONAF. A ver, estaba el piloto, que iba en este caso en el lado derecho de la aeronave, estaba el jefe de la división de protección de incendios acá de la región de Valparaíso, y habían dos planificadores, no sé cómo es el rol que tienen, o técnicos de la CONAF, dos técnicos de la CONAF y el que suscribe, exactamente. O
será la tripulación de la aeronave. Y ahí usted diría que se llegó a la convicción de que se dirigía el incendio a Viña y Quilpué con rápido avance, pero ya la desmovilización de los cuerpos de bomberos que estaban apoyando en la Reserva Pañuela ya era bastante tarde a esa altura. Pensando en cuando el incendio ingresa a Viña del Mar y Quilpué queda alrededor de las 18 horas. Mira, eso estaba como en el límite del horario, efectivamente. O sea, en el límite del horario. Pero igual ahí hay que señalar que, como les dije anteriormente, muchas veces, lamentablemente, estos incendios siempre cuando se salen de control, como fue en este caso, hay que ver hacia dónde se proyectan. Y esa proyección que se veía desde el aire, la amenaza, visualizada era Pompeya Sur, Quilpué, dado que se podía visualizar. Y hacia el sector de Viña del Mar no se podía visualizar dado a la densidad del humo, pero también había probabilidad que efectivamente pudiese saltar una pavesa hacia ese sector, como había pasado en años anteriores. Porque hay que recordar que en el caso del incendio, que fue este mismo incendio, que bajó hacia el sector industrial del Salto, esto ocurrió en el año 2001 y 2002. O sea, bueno, pero eran como yo les decía, este tipo de incendios forestales, si no te cambia mucho la topografía, claro, ha cambiado no la topografía, sino que antiguamente donde había bosque o había otro tipo de construcción, hoy día lamentablemente hay asentamientos ilegales y que eso, digamos, ayudó a que se propagara rápidamente al sector poblacional, cosa que pasó en este incendio y ha pasado también acá en Valparaíso en el 2014, en el 2011, en el 2010. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por venir el día de hoy y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.